con ustedes un tema interesante de la palabra de Dios, porque cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios encontramos grandes verdades. Es como un tesoro que cuando empezamos a buscar y a buscar encontramos tanto allí de la palabra de Dios. El tema de esta mañana se titula A los que aman, a los que a Dios aman. Y vamos a estudiar algo interesante, porque cuando nosotros siempre agradecemos por las cosas que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da, y le damos gracias por la lluvia, por la luz, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por todas aquellas cosas que el Señor nos da, las casas, nuestro carro, todo lo que tenemos. Pero le agradecemos a Dios también cuando no nos va tan bien. Y nos hacemos esa pregunta, ¿cómo es que vamos a agradecerle a Dios cuando no nos va muy bien? Cuando el apóstol Pablo nos menciona y nos amonesta en Efesios capítulo 5, versículo 18, Efesios capítulo 5, versículo 18, nos dice en su palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice que nosotros debemos dar gracias siempre a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que nos da. Y casi siempre le damos gracias por las cosas buenas que nos da. Pero en Romanos, capítulo 8, que fue nuestra cita bíblica, Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29 nos dice: sí. Nos dice la palabra de Dios así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Aquí presenta el Señor en su palabra, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Aquí presenta claramente el Señor no a todas las personas, sino a aquellos a quienes aman ¿a qué? A Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, conforme a su propósito son llamados. Allí notamos claramente que no a todas las personas, sino a aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su promesa, ellos pueden reclamar, nosotros podemos reclamar la promesa que está allí en su palabra. Nosotros no podemos mirar como el Señor mira. Nosotros miramos aquí lo que tenemos enfrente de nuestra vista. Pero Dios mira mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir y contemplar.
Pero ¿cómo podemos visualizar lo que el Señor tiene preparado? Dice, a través de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. A través de los ojos de la fe, nosotros podemos mirar al Señor, mirar todo el propósito que el Señor tiene en cada una de nuestras vidas, aun cuando las situaciones no parezcan estar muy bien. Por eso presentamos que en este texto dice, a los que aman todas las cosas le ayuda, a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar apercibidos de esto? ¿Y cómo podemos encontrar algún ejemplo en las Sagradas Escrituras que nos ayudan a entender este texto de manera más clara? Podemos ir a la vida de Juan el Bautista. Quería tratar de compartir en la pantalla, pero no, se fue el internet, no me agarra, no me quiere conectar. Así que vamos a presentarlo y vamos a decir. Hay una cita de Elena de White que habla con respecto a esto que estamos presentando. En Hechos de los Apóstoles, página 383, Hechos de los Apóstoles, página 383, no sé si puede buscar la cita y lo proyecta. Hechos de los Apóstoles, página 383. A ver si coincide la cita. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Hechos de los Apóstoles, página 383. Ahí pueden buscar en la aplicación y tratan de buscar esa cita. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Que no puedo, ya la tenía acá para presentar. Dice, estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si ve conveniente interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos sin detenernos a reflexionar que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción, el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué algunas personas descienden tan pronto al descanso? Tenían un futuro, líderes prominentes que presentaban la palabra de Dios y son llevados al descanso. También vamos a estudiar un poco acerca de la vida de uno de los personajes que nosotros podemos decir que tuvo una corta vida cuando tenía un mensaje importante que presentar. Así que vamos a detenernos y vamos a estudiar un poquito acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿desde cuándo fue elegido para ser el que preparase el camino para el Salvador? ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Y eso lo encontramos allí en Lucas, capítulo 1, versículos 36 y 37. Lucas, capítulo 1, versículos 36 y 37.
Y dice, versículo 1, capítulo 1, versículo 36 y 37. Y dice, y tu niño, será 36 y 37, dice, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado porque en adelante de la faz de la tierra, del Señor, para preparar el camino para el Señor, para dar el conocimiento de la salvación al pueblo, para remisión de pecado. Aquí presenta, dice que él sería, ¿cómo? Llamado profeta. O sea, Profeta. que le estaba diciendo, ¿cuál era la madre de Juan el Bautista? Elizabeth, ¿verdad? Dice, ella era estéril. Recordamos muchos casos en la Biblia de mujeres que habían llegado a su vejez y eran estéril, y ahora en su vejez concebían, así como lo fue Sara, aquella promesa. Aunque ellos dudaban durante mucho tiempo, la promesa fue efectiva. Aquí también Elizabeth era estéril, y dice, y ha concebido hijo en su vejez. Ahora, ¿qué nos dice Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5? Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Mi versión dice, Jeremías 1, 4, 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Sí, ya. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire lo que presenta aquí. Antes que se formase en el vientre, dice, te conocí. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a todas las naciones. Y vamos viendo cómo el profeta Juan el Bautista fue elegido desde antes de su nacimiento. Ahora, ¿qué nos dice Lucas capítulo 1, versículo 14 y 15? Lucas capítulo 1, versículo 14 y 15. Sí. Lucas 1, 14 y 15. 14 y 15 nos dice así la palabra. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amén. Mire, y aquí dice, será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora Lucas capítulo 1, versículo 16 y 17. Lucas 1, 16 y 17. Uno, 16 y 17. Buenos días. Dice Lucas 1, 16, 17, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e iré delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Aquí Juan primero fue lleno del Espíritu Santo y ahora tenía una misión. ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino para el Mesías, para Cristo Jesús. Esa era la misión importante que tenía Juan el Bautista. Mire lo que se
lo que dice Cristo Jesús acerca de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 11. Que no hubo otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista, otro profeta mayor. Recordamos mucho de los profetas que habían sido enviados para amonestar al pueblo de Israel, la nación de Judá, y lo que habían hecho ellos con estos profetas, pero dice que no había habido otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 11, versículo 11? De cierto os digo, entre los nacidos, las mujeres, jamás se levantó otros mayor que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor el que él. Mayores que él. Mire, aquí presenta el Señor, dice que ninguno de los que nacen de mujer hay otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, dice, en el reino de los cielos, mayor que él es. Mira lo que presenta el Señor aquí en su palabra. Cuando Juan el Bautista mira a Cristo Jesús, inmediatamente, ¿qué hizo? Lo reconoció. Eso es presentado en Juan, capítulo 1, versículo 29 al 31. Juan, capítulo 1, versículo 29 al 31. Nos dice el Señor en su palabra: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea que cuando Juan el Bautista miró a Jesús, y lo reconoció inmediatamente, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, lo reconoció. Y dice: después de mí, ese era lo que él había dicho: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, ¿ustedes piensan que los líderes religiosos que habían durante ese tiempo le gustaba el mensaje que presentaba Juan el Bautista? No, porque era un mensaje duro, un mensaje fuerte hacia los líderes. ¿Qué mensaje le presentaba Juan el Bautista a ellos? Dice: generación de víboras, imagínense eso. Ahora, ¿estaban contentos los líderes religiosos en esa época con Juan el Bautista? No, no estaban contentos con Juan el Bautista. Así que le hacían difícil su vida. Los fariseos, los saduceos, que se unían en puntos comunes, aborrecían a Juan el Bautista porque les llamaba de esta forma. La misión de Juan el Bautista era de traer un reavivamiento a la casa de Israel. Pero parece que ese reavivamiento fue un completo fracaso. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 17, versículos 12 y 13? Cuando Jesús se refirió a Juan el Bautista. Mateo capítulo 17, versículos 12 y 13. ¿Reconocieron a Juan el Bautista como un profeta de Dios? Mateo capítulo 17, versículos 12 y 13. Mateo 12 y 13 dice: mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mire, cuando se refería a Jesús con estas palabras, los discípulos comprendieron de quién estaba hablando Jesús. ¿Que era de quién? De Juan el Bautista. ¿Qué hizo el rey Herodes con Juan el Bautista? Vino y primero lo encerró en un calabozo. ¿Cómo eran esos calabozos? Espacioso, con una cama. No, ese era algo denigrante, donde estaban allí sucio, oscuro, frío. Y estuvo allí alrededor o más cerca de un año. Esto fue durante el primer año del ministerio de Jesús. Ahora, Jesús también, Juan el Bautista tenía parentesco con Jesús. ¿Qué era Juan el Bautista de Jesús? Primos, primo hermanos, imagínense. Ahora, Juan el Bautista tuvo casi un año encerrado en ese calabozo, y siendo que Jesús era primo, ¿lo fue a visitar? ¿Qué dicen ustedes? No lo fue a visitar. No fue a la cárcel a visitar. Jesús nunca visitó a Juan el Bautista en prisión. Parecía no importarle lo que le ocurría a su familiar allá en el calabozo. Y en una ocasión, Juan el Bautista empezó a dudar. ¿Recuerdan esto? Empezó a dudar que Jesús era el Mesías prometido. Que durante un año, y Jesús nunca fue allá. ¿Y qué nos dice Mateo capítulo 11, versículos 2 y 6? Juan el Bautista empezó a dudar de Jesús. ¿Y sería realmente aquel que habían anunciado las Escrituras que vendría? ¿Sí? Mateo 11, versículos 2 al 6. Nos dice la palabra de Dios así. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Aquí, entonces, cuando Juan el Bautista envió estos mensajeros para que le trajeran ese informe, ¿qué le respondió Jesús? Mire todo lo que se está haciendo. Ir de donde Juan y presentarle todo esto que os han visto. Y cuando esos mensajeros regresaron donde Juan el Bautista se reconfortó. Ya dejó de dudar, porque recordó las palabras que había en el libro de Isaías, y vamos a buscarlo, Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Isaías 61, versículo 1 y 2. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro. Allí recordó entonces las palabras escritas por este profeta, Isaías, Juan el Bautista, y se reconfortó, se tranquilizó.
Pero, ¿qué sucedió con Juan el Bautista? A la edad de 31 años, le cortaron su cabeza. Recordamos aquella historia donde el rey Herodes empezó a bailar una de las hijas de Herodías. Y él se maravilló tanto, dice, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Y ella fue donde su mamá y le pregunta, ¿y qué le pidió? Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Así que el rey Herodes no quería matar a Juan el Bautista porque lo apreciaba, pero por órdenes, ya había prometido su palabra, tuvo que decapitar a Juan el Bautista. Así que el ministerio de Juan el Bautista, ¿cuánto duró más o menos? Solamente 1 año. Ahora decimos nosotros, si este era uno de los profetas mayores, ¿por qué su ministerio llegó a ser de tan poco tiempo? ¿Qué nos dice Marcos capítulo 6, versículos 27 y 29? Que es lo que muestra cuando el rey Herodes mandó que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. Dice Marcos 6, 27, 29, y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. O sea que el destino para este gran profeta no fue muy bueno. Ahora pensamos nosotros, ¿cómo es que cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Sí, Juan el Bautista era un profeta enviado que fue lleno del Espíritu Santo a preparar el camino al Salvador. ¿Y cómo le ocurrieron todas estas cosas? Pero mire, ¿qué es lo que presenta Elena de White con respecto a esto? Elena de White, en el libro de la Educación, página 157, hablando acerca de Juan el Bautista, dice que los mensajeros celestiales lo acompañaron hasta el sepulcro. ¿Recuerdan otro personaje también que los ángeles lo sepultaron? Dios mismo lo enterró. ¿Quién fue? Moisés. Moisés, su tumba fue marcada, y luego posteriormente, porque también lo menciona Judas, que Dios mismo vino y le resucitó. Recuerdan que estaba Satanás disputando el cuerpo de Moisés, diciendo, él pecó, él me pertenece. Y solamente el Señor le dice, Jehová te reprenda. No discutió más con Satanás. Así también dice que los mensajeros celestiales acompañaron al cuerpo donde sepultaron ¿a quién? A Juan el Bautista. Todos sabemos que Juan el Bautista murió con la esperanza de ¿qué? De ser resucitado el día que Cristo viniese en su segunda venida. Y ese era el galardón que estaba esperando Juan el Bautista. Pero en ninguna parte de las Escrituras menciona que Juan el Bautista será despertado al final del tiempo. Ahora, movámonos un momento un poco hacia la resurrección especial que hubo cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, salieron del sepulcro personas que resucitaron con él. Y vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 51 y 53, donde nos muestra esto. Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 53. Hubo 2 acontecimientos, cuando Jesús murió y también cuando Jesús resucitó. ¿Qué nos dice
Mateo capítulo 27, 51 al 53. ¿Sí? Mi versión dice, Mateo 27, 51 al 53. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire lo que presenta aquí, y hay dos citas que mencionan acerca de esta resurrección especial que tuvo en tiempo de cuando Jesús resucitó. Solo hay dos referencias en el Nuevo Testamento acerca de esto. Mateo, este versículo que hemos leído, y también en Efesios capítulo 4, versículo 8. Vamos a buscar Efesios 4, versículo 8. Efesios 4, 8. Ocho nos dice así la palabra, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 4:8, Efesios. Ajá, llevó cautiva, dice, la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es referente a aquellos que fueron o resucitaron cuando Jesús resucitó y ascendieron con él. Ahora, podemos hacer muchas preguntas con respecto a estos personajes. Y pareciera estar envuelta en un misterio estos personajes. Y podemos hacer muchas preguntas con respecto a esto. ¿Cuántos resucitaron? ¿Quiénes eran? ¿Cuándo vivieron? ¿Con qué fin ellos resucitaron? ¿Resucitaron con cuerpos glorificados o murieron de nuevo? Recordamos también a uno de los personajes que fue resucitado por Cristo Jesús, que fue Lázaro. Él resucitó, pero cuando llegó a su vejez nuevamente, volvió a la tumba. ¿Dónde están ahora? Podemos hacernos muchas preguntas con respecto a estos personajes que resucitaron. Podemos encontrar algo en los comentarios bíblicos adventistas, pero no responden todas estas respuestas. Pero, ¿quién dicen ustedes que sí pueden responder estas preguntas? Buscamos el libro Elena de White para ver si responde a alguna de estas preguntas. ¿Cuántos eran? ¿Quiénes eran? ¿Cuándo vivieron? ¿Con qué fin resucitaron? ¿Resucitaron con cuerpos glorificados o murieron de nuevo? ¿Dónde están ahora? Para esto vamos a buscar el deseado de todas las gentes, página 703. Deseado de todas las gentes, página 703. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba, así inicia, al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. Ahí está. Y así lo presenta el deseado de toda la gente, página 703. Aquí vamos a responder esta pregunta que nos hemos hecho. Dice, leemos nuevamente, al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. ¿Cuántos eran? Una gran cantidad, una multitud de cautivos, lo presenta Elena G. de White. Dice, el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando él resucitó, salieron con él. ¿En momentos de qué? Cuando Cristo murió, hubo un gran terremoto y las tumbas, ¿qué sucedió con ellas? Quedaron abiertas. Y cuando Cristo resucitó, ellos también resucitaron juntamente con él.
Aquí lo presenta Elena G. White. Dice, ahora muestra algunas características que tenían estos. Dice, eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios. Mire, va presentando las características. Que habían sido, ¿qué? Colaboradores con Dios. Y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora, otra característica. Dice que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. ¿Cuál era la misión que tenían ellos entonces? ¿Estamos comprendiendo? Dice que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Ahora respondimos algunas preguntas que nos hicimos al comienzo, ¿verdad? Esa expresión, aquellos que habían dado testimonio de la verdad, nosotros la encontramos en unas declaraciones que hizo Cristo Jesús con respecto a un personaje. Y vamos a buscar Juan, capítulo 5, versículo 31 al 33. Esta misma expresión la vemos referida por Cristo mismo acerca de Juan el Bautista. ¿Qué nos dice Juan capítulo 5, versículo 31 al 33? ¿Alguien que lo pueda leer? Juan 5, 31 al 33. Juan 5, 31 al 33. 5, 31 al 33. Dice Juan 31 del ¿qué? 5, 31 al 33. Yo doy testimonio acerca de mí mismo. Mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Dice, y aquí presenta al final, ¿y él qué? Dio testimonio de la verdad. Elena G. de White no solamente muestra esto que hemos presentado en Deseado de toda la gente, sino que también muestra algo adicional. Libro de Primeros Escritos, página 184. Con respecto a quiénes eran estos que resucitaron. Y ahora, la otra pregunta que nos hacíamos, ¿nacieron glorificados o volvieron a morir nuevamente? ¿Quiénes eran? ¿Para qué fueron resucitados? Nos hicimos todas estas preguntas. Primeros Escritos, página 184. Donde inicia, aquellos favorecidos santos salieron. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Mire, con respecto a estos que resucitaron, Elena G. de White nos suministra mucho más información o detalles adicionales de cuanto a este grupo. Dice, leemos, aquellos favorecidos santos salieron ¿cómo? Glorificados. Eran santos escogidos, miren lo que presenta Elena G. de White, eran santos escogidos de todas las épocas. Desde la creación, ¿hasta qué? Hasta los días de Cristo.
Ahora, las características que habíamos visto anteriormente, que habían dado testimonio de la verdad, habían ofrecido su vida en sacrificio, por testimonio de la verdad. Ahora vemos estos detalles adicionales. Dice que eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. O sea que, ¿qué era lo que tenían que hacer estos? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Trataron de ocultar que Cristo había ¿qué? Resucitado. Por todos los motivos, aquellos que decían, no, nosotros vimos esta majestuosidad, los soldados que decían todas estas cosas, los callaron y dicen, silencio, no digan nada. Pero ahora estos que resucitaron, que iban a atestiguar ¿de qué? De que Cristo había resucitado. Y eso lo muestra allí Elena G. de White. Pero nos sigue diciendo la página 184, los que salieron de los sepulcros, un poquito más adelante, los que salieron de los sepulcros cuando Jesús resucitó, se aparecieron a muchos, ahí está. Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús, se aparecieron ¿qué? A muchos, diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quienes los judíos crucificaran, había resucitado de entre los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban, nosotros fuimos resucitados por él. Mire. Ahora, ¿cuáles eran las características de estos? Ellos estaban cautivos en el sepulcro. Según Mateo lo presenta, eran santos. No eran pocos. ¿Era qué? Una multitud. Y salieron del sepulcro cuando Jesús resucitó. Recibieron cuerpos glorificados. Vivieron ¿desde dónde? Desde la creación hasta los días de Cristo. Fueron mártires por el testimonio de la verdad. Entraron en la ciudad de Jerusalén y anunciaron que Jesús había resucitado de los muertos, y ellos eran la prueba. Y según Efesios capítulo 4, versículo 8, ascendieron con Jesús. ¿Cuántos días después que Jesús resucitó ascendió al cielo? 40 días después. O sea que fueron llevados juntamente con Jesús 40 días después. ¿Creen ustedes ahora que Abel cumplía los requisitos que tenían estos personajes que fueron resucitados? ¿Ah? Dio testimonio de haber agradado a Dios. Así que posiblemente fue uno de los que resucitó, porque dice desde Abel hasta ¿qué? Hasta los días de Cristo. ¿Qué personaje en los días de Cristo fue martirizado? ¿Ah? ¿En los días de Cristo? ¿Que menciona a Cristo? Juan el Bautista fue uno. Después, posteriormente, Esteban. Pero los que resucitaron fue al momento ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Esteban fue posterior. Pero ¿cuántos se muestran que fueron martirizados en el tiempo de Cristo? Solamente uno, Juan el Bautista. Así que podemos decir nosotros que él
fue uno de los que fueron resucitados según las palabras que menciona ¿quién? Elena G. de White. Así que si esto es así, ¿cuánto duró el sueño de Juan el Bautista? Corto tiempo. Solamente se echó una pequeña siesta. Si este personaje cumplía con las características. Ahora entendemos por qué razón Jesús no fue a visitarle. ¿Entendemos la razón? Una de estas razones era por esto y otra razón es porque no podía exponerse ante esta situación. Porque él tenía una misión importante que cumplir. Y ya él sabía qué ocurriría con quién. Con Juan el Bautista. Abel fue el primer mártir del tiempo de la creación. Y mire lo que presenta Jesús en unas palabras que son referidas en Mateo capítulo 23, 34 y 35. Mateo capítulo 23, 34 y 35. Nos dice el Señor en su palabra: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora, Jesús presenta, dice que será, ¿qué? Se demandará la sangre desde el justo Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. Levantó su mano y eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 8. Pero menciona aquí al último, a Zacarías, el hijo de Berequías. Y ahora nos podemos trasladar nosotros hasta uno de los profetas que escribió el último libro, el penúltimo libro, de Zacarías, ¿verdad? Pero no se muestra que este personaje fue martirizado. Solamente se muestra que él reprendió a los judíos, al pueblo de Israel. Hizo una reprensión fuerte sobre él. Pero no muestra en ninguna parte de las Escrituras que fue martirizado. Así que podemos sacar dos posibilidades de quién se refería Zacarías. Jesús que decía Zacarías. En el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 1, menciona todas aquellas palabras que presentó el profeta Zacarías. ¿Qué nos dice Zacarías, capítulo 1, versículo 1? Aquí se muestra aquella reprensión que Zacarías estaba haciendo. Ajá. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Versículo 2. Se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres. Versículo 3. Diles pues, así ha dicho el Señor, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor. ¿Y versículo 4? No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho el Señor, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. Ahora podemos decir nosotros que este personaje que hizo una reprensión fuerte hacia los judíos, pero no se muestra en ninguna parte que fue martirizado. Al saber, Cristo mencionó
a este personaje desde los días de Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías. Otro personaje que podemos decir nosotros también, porque este es uno de los últimos libros que se encuentran en el Antiguo Testamento. Recordamos nosotros que cuando vino Jesús solamente existía ¿qué? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito después. Otra posibilidad, otro Zacarías que sí menciona la palabra de Dios, que fue martirizado, fue el que aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 y 21. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 y 21. Si aquí sí se muestra que fue apedreado. Pero ahora, ¿cómo podemos encajar a decir que era el último, antes de los días de Cristo, con Segunda de Crónicas, si es un libro que aparece casi al inicio? ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas 24, 20 y 21? Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Ahora sí se menciona que fue apedreado, pero dice hijo, no dice hijo de Berequías, sino dice hijo de Joiada. Ahora hay una discrepancia que podemos decir, no, no encaja. Pero anteriormente los personajes tenían varios nombres. Tenían varios nombres. Por ejemplo, ¿cuántos nombres se le conoce a Pedro? ¿Cuántos nombres diferentes? Como 3. Pedro, Simón, Lebeo, se le menciona. Muchos de los personajes bíblicos se le conocían con diferentes nombres. Así que podemos nosotros decir que también se le conocía por el nombre de su abuelo, porque también se mencionaba a su abuelo. Ahora, ¿cómo podemos encajar nosotros que Zacarías era uno de los últimos profetas que estuvo? Ese Zacarías que aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 24, 20 y 21. Antes, en el hebreo, el Antiguo Testamento estaba dividido en 3 secciones. La Biblia hebrea agrupa en 3 apartados. Primero, ¿cuál era? ¿Cuál era la primera sección? Torá. Significaba libro de enseñanza. Compuesta por ¿qué libros? Los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. La segunda sección, que eran los profetas, llamados Nevim. Allí estaban los profetas anteriores, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Posteriormente Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y la tercera sección, llamados aquellos escritos, llamados Ketubim, que estaban compuestos por los libros Ruth, Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Daniel, Esther, Esdras, Nehemías, y termina con Primera y Segunda de Crónicas. Ahora, ¿será que Jesús no mencionó esto de esta manera en esa división que estaba establecida la Biblia hebrea durante esos tiempos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Jesús mencionó algo de esto? Vamos a buscar Lucas capítulo 24, versículos 25 y 27. Así que tenemos 2 posibilidades, cuál de los 2 Zacarías
era el mencionado por Jesús, el que escribió el penúltimo libro de la Biblia, que ese sí se menciona, dice Zacarías, hijo de Berequías, pero no se menciona que fue martirizado, pero este otro, Zacarías, sí menciona que fue apedreado. Pero ¿qué nos dice Jesús con respecto a las divisiones que existían en el Antiguo Testamento? Jesús lo mencionó. ¿Qué nos dice Lucas 24, 25 al 27? Entonces él les dijo: oh insensatos y taros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, Torá, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Recordamos esta escena cuando estaban aquellos forasteros caminando y aquellos discípulos caminando y se le acerca un forastero y ellos estaban tristes y aquel personaje le pregunta: ¿y ustedes por qué están tristes? Y él dice: tú eres el único que no sabe qué es lo que ha ocurrido. Y le empiezan a contar. Y ahora este personaje misterioso le empieza a contar, dice, ¿desde dónde? Desde Moisés, dice, y comenzando desde Moisés, que era la primera división de la Biblia hebrea, que era el Torá, siguiendo, ¿por qué? Por todos los profetas, que era la segunda división, Nevín, les declaraba en todas las escrituras. ¿Cuáles eran los escritos? La tercera división, que tuví, que terminaba ¿dónde? En Segunda de Crónicas. Cuando Jesús estaba hablando con respecto a al mencionar desde Abel hasta Zacarías, Jesús se está refiriendo al primer hasta el último mártir que mencionan las escrituras hebreas. Mencionando aquellos mártires. Así que podemos sacar la conclusión que no importa cuál de los dos Zacarías se refirió Jesús, ambos murieron siglos antes de la época de Cristo. Sin embargo, la hermana Elena G. de Guay afirma que en el grupo que Jesús resucitó había mártires que murieron durante los tiempos ¿de qué? De Cristo. Eso lo afirma Elena G. de Guay. Por lo tanto, hay probabilidad de que en este grupo entre tanto Abel, que fue uno de los primeros mártires, también como el último mártir en los días de Cristo, Juan el Bautista. Ahora, detalles adicionales con respecto a estos que resucitaron, y vamos finalizando ya. Vamos a buscar primeros escritos ahí mismo, página 184. Los resucitados, así inicia, diferían en estatura. Los resucitados diferían en estatura. O sea, detalles adicionales con respecto a estos que resucitaron cuando Jesús resucitó. ¿Ya está? Sí. Dice, los resucitados diferían en estatura y aspectos, pues unos tenían un semblante más noble que otros. Dice que los resucitados diferían, ¿qué? En estatura. Imagínese Abel. ¿Cuánto medía Abel? Medía más de 12 pies, imagínense, casi 4 metros. Aquí nosotros vemos a nuestro hermano Ariel, lo vemos grande. Pero imagínense Abel que medía casi 4 metros. Y ahora diferían en estatura, pues Juan el Bautista
¿Cuánto mediría? 1,80 m. Con la altura de estos personajes, Abel y todo esto que resucitaron mártires, la estatura. Así que eso, nos imaginamos esa escena que ocurrió cuando ellos fueron a la ciudad a anunciar todo y veo un personaje gigantesco y dice, yo soy Abel. Imagínense. Ahora, ellos resucitaron con el propósito de reafirmar que Cristo había resucitado. Y otra cita que nos habla en Conflicto de los Siglos, página 627, con respecto a Adán, cuando sea resucitado al final del tiempo, cuando Cristo venga. ¿Cuál sería más o menos la estatura de Adán? Dice que cuando el Señor hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Conflicto de los Siglos, página 627, donde dice: todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Ajá, ahí está. Dice, Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura. Imagínense en eso. ¿Es de qué? Soberbia altura y de forma majestuosa, de estatura poco inferior al Hijo de Dios. O sea que Cristo será mucho más alto que Adán. Un poco menor al Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Ahí se ve la diferencia entre el contrario a lo que dicen la teoría de la evolución, que vienen es de menor a mayor. Antes eran monos y esto, y ahora seres humanos. No, viene al revés. Antes, Adán de soberbia estatura, y ahora, ¿cómo nos consideraría Adán a nosotros? Como unos enanitos, pequeñitos. Pero ¿cuál es la promesa? Dice, nosotros pequeñitos y Adán tan majestuoso. ¿Cuál es la promesa que hay en la palabra de Dios cuando, si nosotros morimos, somos resucitados y alcanzaremos la estatura que tenía Adán? Y eso lo presenta en Conflicto de los Siglos, ahí mismo, página 627, donde dice, pero cuando los redimidos lleguen al cielo, o sea que ahora que nosotros somos pequeños, si somos fieles a Dios, cuando estaremos en el cielo llegaremos a la estatura que tenía ¿quién? Adán. Y aquí lo presenta. Pero cuando los redimidos lleguen al cielo y coman del árbol de la vida, crecerán hasta la altura de la raza original, restaurados en su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo perdido, Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. O sea, tenemos nosotros la esperanza de ¿qué? De crecer también, todos, a la estatura de Adán y todos estos personajes bíblicos. ¿Qué testimonio dio Juan allá en esa mazmorra, en esa cárcel? Para todas las edades venideras, siendo fiel a Dios, que aún padeciendo todo tipo de circunstancia, dice que en un momento dudó, pero fue reconfortado. Pero ¿qué testimonio dio
Juan el Bautista con respecto a todos aquellos mártires durante la Edad Media? Fue un testimonio muy veraz. Que aún peligrando su propia vida, no se apartaban del Señor. Y así ocurrió. Ese testimonio de Juan el Bautista ayudó a muchos de estos mártires que ofrecieron su vida por el Señor. Mientras los discípulos de Jesús languidecían en solitaria celda o perecieran por la espada o el potro de la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar? Eso sería para testimonio. Ahora, ¿qué lección puede dar el Señor para cada uno de nosotros de lo que hemos aprendido aquí? A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y lo vemos plasmado tan directamente en el testimonio de Juan. ¿Sí? Porque parecía algo lóbrego al comienzo. Oye, siendo un profeta de Dios del más grande, morir a la edad de 31 años. Su mensaje o lo que él vino a hacer duró poco tiempo. Pero Dios le tenía una promesa mucho mayor preparada. Ahora, ¿qué mensaje para nosotros podemos encontrar en el deseado de todas las gentes? Deseado de todas las gentes, donde nos dice, Dios nos conoce. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera de la que ellos mismos eligiesen si pudieran ver el fin desde el principio. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos eligieran si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado del cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en una mazmorra. A vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en su sufrimiento es el más grave cometido y el más alto honor. Mire lo que presenta el Señor aquí. ¿Es una promesa para qué? Para cada uno de nosotros. Al final del tiempo, ¿cómo se pondrá la situación? Mucho más difícil y más aquellos que queremos obedecer a Dios. Pero el testimonio de Juan y el testimonio de todos estos mártires será para nosotros, ¿qué? Una consolación. Que si morimos en Cristo, seremos ¿qué? Resucitados. Y que si pasamos aquella prueba final, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y vivir para siempre con el Señor. Así que qué promesa más grandiosa nos ha presentado el Señor en su palabra aquí. En la cual nosotros estar atentos y apercibidos y estar gozosos de servir constantemente al Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta tarde.